Muy buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión de la reforma agraria. Pero no es posible hablar de la reforma agraria si es que no vemos las estructuras del agro en la historia para ver cómo evoluciona. Eh, España llega aquí en 1532, pero primero en España ah, se firma una capitulación mediante la cual los llamados conquistadores y más tarde encomenderos que se van a apropiar de la tierra, pues no tienen definido el límite de esta tierra. En ese momento España se estaba formando como Estado y era débil todavía um, frente a los poderes feudales, ¿no? Locales, ¿no? Se estaba desarrollando las comunidades campesinas y por su trayectoria histórica España había logrado una especie de convivencia con las poblaciones del campo andina, campesinas, perdón, no hasta antes de la conquista. No se olviden que España es una nación multicultural, muchos países, ¿no? Está Cartago, luego Roma, ¿no? Los íberos, los celtas, son invadidos por los visigodos en el siglo V, en el siglo VIII, son invadidos por los moros y se quedan mucho tiempo. Los judíos en el año 100 estuvieron en España. Entonces en España se desarrolla una especie de convivencia feudal con propiedad de la tierra. Y esto mismo lo van a traer. Pero ocurre que cuando viene España, ¿no? Al América, ¿no? Los señores feudales que vienen con la capitulación comienzan a hacer abusos con la tierra, ¿no? Y esto va a ser un peligro para la corona que ya se va fortaleciendo después de varias décadas, ¿no? Hacia fines del siglo XVI, ¿no? Ya la corona está pues con bastante poder y va a tener conflictos con el abuso de la tierra, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XVI, lo primero que hace la corona es las nuevas leyes. Las nuevas leyes establecen que pues esta parte, ¿no es cierto? Esta parte de la, de la tierra que tenían los conquistadores ya no sea indefinida, una propiedad absoluta por siempre, sino lo llaman por dos vidas. Ahí va el primer conflicto. Estos encomenderos, ¿no es cierto?, van a tener una especie de tremenda pues conflicto con el poder, van a hacer desastres, van a exterminar a muchos de los dueños de tierra, ¿no es cierto? No exterminar, yo diría, quitarle sus tierras, ¿no? Y van a desafiar a la corona, ¿no? Es así que se les limita primero, ¿no? Que se les limita primero las tierras, ¿no? La sucesión de tierras de propiedad, solo a dos familias, y luego, al finalizar el siglo XVI e iniciar el siglo XVII, se producen unas pestes, mueren muchas como, personas de comunidad, como ya lo sabemos en la historia, ¿no? Se reduce la población nativa por esto de que no tenía defensas inmunológicas frente a enfermedades que venían de España, y estos encomenderos comienzan a usurpar las tierras con el peligro de ya pues separarse definitivamente de España, ¿no? No nos olvidemos que hay una guerra entre los conquistadores, estos encomenderos, que eran conquistadores y encomenderos ya, entre ellos mismos, entre ellos con España, y finalmente se produce el movimiento del Taquionco y en 1570 viene el virrey Francisco de Toledo que pone orden, ¿no? Junto con Francisco de Toledo vienen lo que se llaman los compositores de tierras,
que van a ser unos señores que pues van a dar tierras en justicia a los que habían colaborado con la conquista. No se olviden ustedes que España tenía una fuerte deuda con la población andina que les había colaborado frente a los incas, ¿no? Al Estado inca que resistió la conquista. Y aquí hubo una guerra civil, no solo de Huáscar de Atahualpa, sino de muchas etnias dominadas contra los incas. Entonces la corona de España tenía una deuda con esas comunidades, naciones, estados, señoríos que los habían apoyado, pero también venía de una tradición equilibrada, ¿no? Donde no habían grandes monopolios de tierra. Entonces viene Jerónimo Cabrera Larrazáun en lo que se llama el reparto y composición de tierras, y van a repartir tierras a las comunidades aliadas y no aliadas también para ganarse el orden, a su vez para garantizar el tributo, porque no puede haber tributo si no tienes propiedad, si no hay producción, y bueno, esto va a ser una especie de paz, lo que llaman la paz, la paz, la Pax colonial, que va a ir de 1590, 1630 más o menos, hasta 1740, en que se produce la trágica caída de los Habsburgo. Entran los Borbones, que son modernos por afuera, pero más feudales, individualistas y tiranos por dentro. Entonces esto va a romper todo y van a recuperar las tierras, los grandes hacendados, pues van a hacer plantaciones, se van a quitar tierras, se va a desconocer a los caciques reales que tenían cierto poder, que controlaban un mercado interno capitalista, ¿no? Con equilibrio de mercado, sin monopolios, ¿no? Obviamente dentro del marco mercantilista, pero se había logrado hacia adentro un desarrollo capitalista equilibrado, ¿no? Esto se termina con los Borbones en 1740, a la caída de los Habsburgo, cuando Carlos I no tiene descendencia, y obviamente con las revoluciones industriales iniciales, con los movimientos emancipadores, ¿no? Ellos se disfrazan de emancipadores, ¿no? Frente al feudalismo, por afuera tecnología y por adentro, ¿no? Les rompen esto y también van apropiándose de sus tierras, ¿no? Van recuperando las tierras y van invadiendo las tierras de los caciques, pues desconocen a los alferes reales, ¿no? Los alferes reales son una institución que había en España, frente a la inmensidad de culturas que había en España. No, habían pequeñas cortes donde participaban en la gran corte, una especie de parlamento, un ejemplo muy bueno de interculturalidad en España que no practicó Inglaterra. Inglaterra se unió de otro modo, más violento y a partir de lo comercial y a partir de una sola etnia. En cambio, en España hubo una convivencia y aquí lo trajeron el modelo, pero eso duró solo con los Austrias o Habsburgo. Hay que decir que los Borbones que vienen son los padres de la oligarquía y los criollos que se van a quedar, porque van a aplicar lo mismo. Vemos entonces que las tierras en este triángulo estratégico se quitan, se hacen propietarios los grandes Borbones, y luego San Martín y Bolívar, cuando vienen, ¿no es cierto?, cuando vienen San Martín y Bolívar, pues se quitan de igual también las tierras, ¿no es cierto? Les quitan las tierras que quedaban a los campesinos y establecen así a partir de ello una suerte de gueto, de apropiación de todas las tierras, ¿no? Entonces aquí también se produce la presencia de las colonias británicas, que también van a entrar con fuerza a quitar la lana, las plantaciones de algodón que van a empezar en la costa, ¿no? Y también la apropiación de tierras, ¿no es cierto?, la recomposición de los grandes latifundios, ¿no? Entonces San Martín y Bolívar
lo primero que hacen es quitarles las tierras a todos los campesinos, ¿no? Les quitan las tierras a los caciques, a los curacas y se las apropian y surge de nuevo el latifundio, ¿no? Aquí tenemos como en el marco del Estado-Nación ocurre todo esto y sobre todo Bolívar es el que expropia las tierras, ¿no? De lo que quedaba de el sur andino fundamentalmente. Entonces, las tierras que les había dado el virrey Toledo en el siglo XVI-XVII, en la frontera de esos dos siglos, se los expropia más tarde, ¿no es cierto? Los Borbones, que ahora tienen nombre de criollos, ¿no? San Martín y Bolívar, y se produce la división del Perú entre los indios, que así los llamaban, con este darwinismo racista, social, un estado de guerra, los criollos establecen gobiernos militares hasta 1895, en que Piero la rompe con todos ellos. Prácticamente al estilo militar había que destruir al enemigo, destruir al indígena, destruir sus tierras, ¿no? Se producen rebeliones indígenas terribles y la guerra con Chile recién nos va a poner en nuestro sitio y más tarde los partidos de masas, ¿no? Incas y indios no. Los partidos de masas establecen programas de reforma agraria, pero no se atrevían con la tremenda fuerza de una oligarquía que nunca quiso una reforma agraria, algo así como en España que más tarde provoca la guerra civil, ¿no? Entonces los incas y indios incas también del siglo XX, ¿no es cierto?, va a procurar quitar reponer las tierras a las comunidades, ¿no? Mejorar la tecnología en algunas haciendas y también producir más en esas haciendas, pero no se produce ello porque el pensamiento feudal impide la tecnología, la exportación. Lo más fácil era exportar algodón y commodities. No hubo transformación, no hubo mejora tecnológica. Entonces, esto va a pasar todo el siglo XX, la época del nazismo y el comunismo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una especie de pues, intento de repartir de nuevo las tierras, ¿no? Hay una pequeña reforma agraria con el presidente Bustamante y Rivero, más tarde Manuel Prado va a querer dar una reforma. En este contexto, a inicios del siglo, hay también levantamientos fuertes campesinos, aquí en Paucartambo, ¿no es cierto?, en Saillapata, un Miguel Quispe se levanta, en Jaquira Quiñota, en pues Togroyo, ¿no? Y así, provincias altas, porque ahí comienzan a sitios laneros donde las grandes empresas monopólicas inglesas, todavía Norteamérica no está presente, o francesas, comienzan a entrar con fuerza, ¿no? A inicios de siglo, ¿no? Ya a mediados de siglo es el capital norteamericano que va a ver que, pues, la tierra así como está mal distribuida no va a dar ningún fruto, no va a crear mercado. Norteamérica necesita mercado y de alguna manera va a apoyar las reformas, ¿no? En el Cusco y en el Perú se producen las grandes reformas del pensamiento peruano, la reivindicación del indígena, y todos reclamaban la tierra de Mariátegui, Porras Barrenechea, Basadre, González Prada. El Cusco se levanta con esa bandera, la reforma universitaria provoca una reforma política, acá vienen los grandes políticos a nutrirse y ven el problema del campo como un problema de civilizar al campesino volviéndolo obrero, ¿no? Pero ahí es donde distraen la reforma agraria. Allá de la Torre, Cusco y todos ellos, ¿no? Entonces se produce un vacío de poder, ¿no? Un estalinismo económico con la Guerra Fría, ¿no? Y empieza el peligro de una guerra civil en el Perú, ¿no? Se produce lo del muro de Berlín, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Cuba está amenazando porque su revolución triunfante no ha sido comprendida por lo más duro de Norteamérica y los empuja hacia el sovietismo, ¿no? La guerra se hace dura, la Guerra Fría está tensa,
el maoísmo. Mao el año 49 toma el poder y empeora la situación de los campesinos en su radicalismo, y todo es agrarismo, campesinismo, ¿no? Empiezan movimientos pro-chinos en el mundo, dominados hasta ese entonces por movimientos pro-soviéticos, y en los países se producen las descolonizaciones, tomas de tierras, y en el Perú el peligro de que pues haya una guerra civil, ¿no? Desde el campo a la ciudad por la reforma agraria, la nacionalización de tierras y la democracia, que eran las tres agendas de los 60. Reforma agraria, democratización de la sociedad y nacionalización de las industrias, ¿no? Se produce el evento de Praga, muere Kennedy, las mafias retoman el poder, lo peor del macartismo, no hay negociación con los campesinos y sectores campesinos, el mundo se rompe, queda abierta una posibilidad y comienzan a haber movimientos terriblemente armados, comunistas radicales en el mundo, y una de dos, o hay que enfrentarlos con una muerte alta de militares, o hay que hacer la reforma desde arriba para que no lo hagan a la mala desde abajo. En este sentido, dos grandes frentes se dan. Aquí en Andahuaylas, en toda la parte de la Sierra Sur, los campesinos han ido luchando a partir de métodos pacíficos de retoma de tierras. Desde los años 40 y con más fuerza 50 y 60, muchos de los dirigentes campesinos van retomando sus tierras, van retomando las tierras, de un modo muy exitoso, ¿no? Uno de ellos es el dirigente Quintanilla, que viene de muchas generaciones, y sin lucha armada van tomando las tierras. Otro gran hombre que no quiere la violencia, pero en algún momento lo toma, pero no la recomienda, es Hugo Blanco, satirizado, satanizado por muchos, pero es un hombre que en realidad no gustó de la violencia. Pero por otro lado están los grupos armados violentos. Parte del APRA que deja de ser APRA, el APRA muere el 56 porque deja todas sus banderas y se vuelve en un partido cortesano y más tarde en un partido muy corrupto. Sale Luis de la Puente y forma el MIR. Parte de otra guerrilla nacionalista está Javier Heró con Velando, y el año 62, ¿no?, se funda el Partido Comunista del Perú por el sendero de José Carlos Mariátegui, que ya es un partido totalmente desquiciado y loco, fruto de la revolución cultural china, que fracasa toda su industria, fracasa todo y quiere radicalizar para salvar a Mao Zedong, porque Mao Zedong es sacado y luego vuelve. En el Perú se produce la superconvivencia, los grandes partidos que querían las reformas se alían con la derecha y dejan al campo libre, ¿no? Ya el APRA no defiende la reforma agraria o hace reformas tontas. La Acción Popular, que había nacido en Andahuaylas con la Lampa de Oro, un partido procampesino, que iba a ser una alianza de los gamonales con los indígenas, totalmente se va hacia la derecha. Y el campo queda sumido en la nada. Necesitamos una reforma agraria, uno por cuestión social, de justicia y de equilibrio económico, y lo segundo, las potencias grandes necesitaban un mercado. Solo con la reforma agraria podrían tener ingresos los campesinos y la población, y al tener ingresos podían consumir y gastar. Entonces, las condiciones estaban dadas, se agudiza todo con las guerras de Israel, cuando toman todo Medio Oriente con el pretexto de la guerra de los 6 días, se hacen dueños del petróleo, así que no están pensando en nada más que en la guerra, porque el petróleo les va a dar tremenda capacidad de aplastar cualquier revolución. La soberbia crece contra todo el que llaman comunista, y en muchos países esta soberbia más bien les suena un revés. En muchos países de África ganan los comunistas justo por esta soberbia, el comunismo va avanzando, se va fortaleciendo la Unión Soviética, Laos, Camboya va contagiándose con el comunismo, van ganando la guerra Estados Unidos, y así que los militares peruanos comienzan a pensar que la solución política económica no es la que está dando Norteamérica en el mundo, soberbia, la extrema derecha, aplastando a todos los movimientos,
Y desde el Cusco, desde el Perú, se crea una especie de pensamiento que se llama el pensamiento tutelar del Perú, que consiste en que uh, las Fuerzas Armadas, como ya el Perú tuvo una guerra civil fuerte con el APRA y con toda la población, la oligarquía, se enfrentó a la población dirigida por el APRA. En realidad no fue una revolución aprista, ¿no? Como los apristas quieren, fue una guerra civil total en los 30, fuerte. Habían aprendido las Fuerzas Armadas que no era bueno enfrentarse a la población, sino entrar en sus reformas. Esa cruel guerra, esa cruel década de los 30 en el Perú, que en el resto del mundo significó el fascismo y todo el comunismo, aquí en el Perú sirvió para que las Fuerzas Armadas vieran que un enfrentamiento con la población va, máxime cuando tenemos una institucionalidad andina que viene de atrás, y hemos visto cómo, por ejemplo, los andinos logran recuperar sus tierras frente con la ayuda de Francisco de Toledo, y hemos visto cómo se oponen a Bolívar, pierden sus tierras, pero hacen rebeliones a Bolívar, dice, prefiero al rey que estaba antes que a estos que ahora. Entonces hay una organización andina muy fuerte, muy estructural, mental, cultural, adeneica, que los militares que están en el campo, que son hijos del campo, que hacen tropa, que hacen servicio militar, y Velasco, que es una persona que viene de una situación muy humilde, casi pasaba hambre y en el ejército entra para ganar algo, junto con muchos hombres muy lúcidos de ese entonces, el Partido Progresista, que había creado un estudio y que luego sirvió mucho, las ideas de ella de la Torre todavía, que pese a que las había abandonado, quedaban de la izquierda. Entonces estos militares absorben lo mejor de las reformas y dicen, antes que morir en los campos de batalla y hacer un charco de sangre en el Perú con grupos violentos, hay que hacer las reformas. Pero las reformas, como son hechas por un gobierno tiránico, autoritario, no deja participar a la población, unas izquierdas demasiado radicales que no ven más allá de sus narices, no aceptan el capital, este equilibrio entre capital y Estado, entonces la condenan a una especie de, pues, yo diría casi fracaso, ¿no? Y este hecho hace que económicamente caiga el Perú. Por supuesto que evitamos una guerra civil, una colombianización, una balcanización del Perú, que el camino si es que no se hacía esta reforma en el plano político y social, pero en el plano económico un desastre, ¿no? No se desarrolla la sierra, no hay inversiones, la oligarquía que sale y que pierde sus tierras se concentra en Lima y no da un paso hacia las reformas sociales, vuelve a entregarse a los intereses internacionales, no redistribuye, no crea una economía social de mercado y en el caso de Cusco el atraso sigue. Frente a eso, la UNESCO, la ONU, pues para estos países en crisis, para que no sigan surgiendo problemas de guerrillas, comunismo y anticomunismo, guerra fría, que era la que destruía el mundo, crea en el Perú el PER 39, ¿no? La reforma agraria también había fracasado por toda la burocracia, la corrupción del Estado y todo esto, ¿no? El PER 39 consistía en que estas poblaciones que habían sido afectadas por la reforma o que habían tenido algún tipo de ventaja, porque también tuvo su parte buena, ¿no? O sea, de alguna manera se incorporan al mercado, sus pequeñas tierritas producen algo, ya. No es un fracaso tal, ¿no? Claro, es un fracaso a nivel de macroeconomía y desarrollo y salto, digamos, de nivel económico, ¿no? Entonces crea el PER 39 para que estos pueblos, aprovechando su cultura, aprovechando el turismo que ya empezaba, fines del siglo XX y todo el último tercio, ¿no? Creen focos de desarrollo, aeropuertos, carreteras, pistas, ¿no? Y en base a eso se crea el COPESCO. Pero la Guerra Fría sigue y no cuaja bien, ¿no? En Chile, golpe militar, en Centroamérica, las guerrillas, ¿no? El narcotráfico comienza a desarrollarse con apoyo norteamericano a partir de corrupciones latinoamericanas, en este vacío que deja la Guerra Fría, ¿no? Destruye cualquier tipo de economía porque lava activos y con eso te destruye cualquier tipo de actividad financiera, productiva o comercial.
Entonces el PER 39 tenía como fin que la riqueza cultural, colonial, prehispánica, republicana de los pueblos se convierta en focos de turismo y con estos ingresos repotencien su agricultura y a partir de ella intenten un cierto tipo de industrialización, ir de lo primario a la diversificación y a la economía más de producción y fracasa por también la misma razón. Lima no apoya, a propósito deja corrupción en las regiones y con ese pretexto asfixia y también la intolerancia de las periferias, las regiones hacia Lima, ¿no? Bueno, aumenta la crisis, el saldo, la Unión Soviética está en crisis, se concentran más los capitales con esto de la preponderancia armamentística norteamericana. En los 90 la economía de Friedman, el neoliberalismo, empieza con Inglaterra y Chile y otros países, ¿no es cierto? La corrupción comienza a ser mella, ¿no? No se sigue la reforma agraria porque no hay un plan. Belaúnde promete dar mejores condiciones al campo, pero es secuestrado por la corrupción y los grupos oligárquicos, en el Cusco el caso Guarnizo, la guerra del 81, la crisis del Niño, en fin, un desastre. La economía mañana que era muy dura para el campo, pues no consideraban la economía social. Primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, hace unas promesas de los Rimanacuy, pero su gobierno termina en una corrupción terrible, los grandes flujos de dinero terminan en corrupciones de caciques locales, ¿no? No hay efectividad de sostenibilidad, él no conoce el campo, no tiene un aparato partidario que realmente sea revolucionario, el APRA ya es un partido cortesano, de burócratas y corruptos, ¿no? Y todos estos escándalos pues minan la economía, encima su programa económico es desastroso, no tienen ninguna noción económica y en su segundo gobierno va a ser exactamente lo contrario, pero igual no crea estructuras. Entonces, se produce un cinismo ideológico, cae la Unión Soviética, todos estamos pensando que se va a desarrollar un capitalismo social, una economía mejor, pero igual, ¿no? Entra un gobierno que promete reactivar un capitalismo desde el pueblo, pero termina, sí logra ingresar al mercado, pero el campo no es su prioridad, puesto que pues eso necesita estructuras, cambios estructurales políticos y sociales. No logra, ¿no? Y pues el segundo gobierno, Lavallato, empieza todo esto y los mismos países comunistas abandonan cualquier tipo de iniciativa social, se convierte en una burocracia y hasta el punto de que tenemos gobiernos de izquierda en problemas. Entonces, la reforma agraria, ¿no es cierto?, en realidad necesitaba mercado, necesitaba una estructura de Estado, necesitaba reformas de economía con instituciones y al no tenerlas, al haber intermediarios que saquean todo, al haber personalidades que no le dan al campo todo el apoyo o lo integran a una economía mayor y solo lo tienen como una pues algo de paso, algo tangencial, no logra hacerse estructura y es aquí donde fracasa la reforma agraria o la reactivación económica después de la reforma agraria. Las estructuras de poder siguen intactas, la reforma agraria no logra crear un grupo político como sería, por ejemplo, una burguesía nacional o una burguesía regional, elimina a los líderes económicos de las regiones y no los reemplaza por otros mejores. Obviamente muchos de esos líderes eran gamonales y oligárquicos, pero muchos otros eran gente que sí podía adaptar una nueva estructura. No se produce esa revolución, esa burguesía regional y nacional que combinara capital, desarrollo con redistribución, justicia y inversión social. El gobierno de Velasco es un gobierno de burócratas corruptos,
él mismo se radicaliza, se cierra, no logra crear una estructura, la izquierda es intolerante, la derecha peor, ¿no es cierto?, la sabotea hasta el máximo, y lo que viene después no es nada mejor, no hay una alianza entre el capital y el desarrollo social. Entonces, ese es el enfoque que tengo como historiador de la reforma agraria, y una segunda reforma agraria implicaría, obviamente, otro sistema de instituciones, porque finalmente mi tesis es de que aquí fallaron las instituciones. La economía, la política, la propiedad tienen que funcionar como instituciones que equilibren los poderes entre lo público y lo privado, entre el capital y el Estado, entre el control del abuso del capital y la posibilidad de tener capital. No hemos tenido a nivel de estructuras, de macros, esa posibilidad. No se ha logrado establecer ello, y ninguna reforma, menos la agraria, que es social, porque gran parte del campesino tiene un arraigo social, cultural, dependemos de ellos y hay un vínculo muy fuerte entre campesino y sociedad, porque todos venimos de alguna manera de allí, necesita una reforma de un grupo político que no se ha dado. Esa es mi tesis, de que el problema de la reforma agraria es fundamentalmente institucional, político y a nivel de estructuras de contrapeso de poderes. Muy buenas noches.